Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta mañana, cuando es 18, 19 de día domingo de abril, donde vamos a poder darle gracias al Señor y pedirle la guía del Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que me ilumine y los ilumine a ustedes para que a ustedes les hable el Señor a través de estas escrituras, que es la palabra de Él, donde Él nos está hablando desde hace días. Ya sabemos de que vamos hoy a compartir lo que es San Juan 17:3. Hoy día domingo 19, San Juan 17:3 y Primera Juan del 2 al 24 al 25, para que puedan apuntar y puedan reflexionar en la palabra de Dios. Después, Primera Juan 5 del 11 al 12, para que podamos estar de acuerdo con la palabra de Dios, donde Dios nos viene hablando a través de las palabras de Dios y que quede grabado en nuestro corazón. Leemos en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ilumine el entendimiento y nos dé entendimiento para comprender la palabra. Dice así la palabra al versículo 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Lo que dice esta escritura, dice, y esta es la vida eterna. Lo que has aprendido lo tienes que tener en tu corazón y en tu mente, porque lo que has aprendido desde el principio es el temor a Jehová, tenerle temor y guardar realmente el orden que Él quiere, que le tengamos temor, porque el que conoce, por eso dice, esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios ha enviado a Jesucristo para darnos vida y vida eterna, esa vida que tú y yo necesitamos para poder estar con Él después de esta vida, después de esta tribulación de la vida, porque es una tribulación la vida. En estos momentos tenemos que comprender que si tú te has entregado al Señor, tienes tribulación, porque estás luchando contra tu propia carne, tus propios deleites. Es Dios el que te quiere dar vida eterna. A veces Dios permite hablarnos y tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos que se están, como decía nuestro pastor general de Elim Central, decía que tengamos cuidado con las profecías que se dan ahora. Dice, eso dice el Señor, que nos vamos a morir y esto y el otro. Es cierto, la carne va a morir, pero tú y yo que hemos resucitado, vamos a tener la vida eterna y no dejarnos engañar a través de profecías falsas que solo tratan de entretenernos y ganarnos, porque hoy en estos tiempos está apareciendo mucha gente hablando de Dios, del final del mundo, y tú y yo ya sabemos de que hay un final de esta tierra, de esta vida, que estás teniendo tribulación, estás batallando contigo mismo, no estás batallando con los demás, porque todos realmente no han creído en Dios, lo tienen a Dios, pero lo tienen de sombrero, no lo respetan, no lo aman y no lo honran. Y es por eso que Dios, como nos ama tanto, nos está hablando a través de la naturaleza, a través de estas epidemias que nos están sobreviniendo, para que veamos que
todo cuerpo se va a morir, pero aquel que cierra sus ojos con el Señor, no te preocupes, si esa es ganancia. Esa es ganancia que nosotros tenemos. Por eso dice el 1 Juan versículo 2, 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y el Padre. Es necesario que lo que habéis oído desde el principio, Dios ha entrado a tu corazón. No puedes entristecerlo. Por eso dice la palabra de Dios que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros realmente no reconocemos lo que hemos hecho desde un principio. Puede que tú ya hayas aceptado al Señor como tu único y suficiente Salvador, ya estás apuntado, pero no te olvides, porque dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Tenemos que honrar a Dios desde que tenemos uso de razón, porque puedes decir, ay, es que yo fui cristiano, pero ahora caí, ahora no. Es cuando Dios nos está amando, como quien dice, vuélvete conmigo. Por eso es que Él dice que va a ser un templo nuevo, una casa realmente en nosotros. Nos iban a construir en 3 días el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el que consuela, el que sostiene tu cuerpo, sostiene tu alma. Tu alma es transformada por la palabra de Dios, ese consuelo que tiene que permanecer en el Hijo y en el Padre, porque el Hijo y el Padre son una sola persona. Realmente dice la palabra de Dios en el versículo 25, y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna a nosotros. Dios nos hizo la vida eterna entregando su vida por ti y por mí, para que nosotros vivamos eternamente, tengamos un premio de tanto afán que tienes. No te admires si estás pasando alguna tribulación. Si Dios te está diciendo que Él vino a darte la vida eterna, la hizo para que nosotros la tengamos, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, que nadie diga, es que yo soy bueno, es que yo hago esto, yo hago lo otro. No, tiene que ser realmente a través de Jesucristo, que esa vida sea genuina, que tú y yo siempre le obedezcamos al Señor, porque Él vino a hacer la vida eterna para ti y para mí. Él sufrió todo lo que tú puedes sentir que estás sufriendo, pero hoy ya no estás solo. Hoy tienes a quien pedirle al Señor que te fortalezca, que te aliente, porque tú y yo vamos a estar cara a cara con Él y vamos a poderle decir, Padre, Padre mío, porque es mi Padre. Si tú ya no tienes papá, ya no tienes mamá, reconoce al único que es tu Padre y es tu madre. Por eso Él dijo, el que haga la voluntad de mía, dijo, Él es mi hermano, Él es mi padre, es mi madre. Tenemos que saber que para Él no hay sexo, Él es eterno. Dice la misma palabra del Señor en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo
no tiene la vida. Hermano, tú tienes que tener al Hijo de Dios, que es Jesucristo, porque tienes la vida eterna. Tienes que tener la vida eterna. Ese es el consuelo. Pero si tú te olvidas y dices, no, esto tiene que pasar. Todos dicen que tiene que pasar. Sí, tiene que pasar, pero ¿qué tal si en una de estas no te vas tú o me voy yo? Pero nosotros tenemos el consuelo de que Él es el único que está con nosotros, el que hizo al Padre, hizo realmente la vida. Si lo tenemos a Él, tenemos todo, porque Él es el dueño de esa silla donde estás sentado, de esa cama, de esa casa donde estás. Él es dueño de todo y es espíritu y es verdad. Tienes ese privilegio de ser hijo comprado con la sangre de Cristo. Tú no lo compraste por las obras que haces, no. Si dice que el poder de Dios no se puede comprar con dinero, los millonarios están tratando, muchos estudiando la manera de hacer más dinero, pero no se han puesto a pensar en hacer castillos para el más allá. El Señor hoy nos está demandando y nos está recordando que Él tiene vida, que Él existe y que Él quiere que nosotros lo carguemos a Él en nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios en el 2 Corintios 16, 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú y yo somos pueblo de Dios, pero tenemos que andar con Él, porque Él es nuestro Rey, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da aire y no nos cobra. Acuérdate, hoy pueden decir que te van a descontar tanto de la luz y esto, pero eso es una mentira, porque están llegando los recibos más caros. ¿Por qué? Porque están queriendo cobrar a algunos sin darse cuenta para que nosotros no confiemos en ellos. Confía en Jehová que Él te dará lo que tú necesitas y va abriendo el paso que tú quieres, porque hay lugares en las tinieblas que a veces nos quieren estorbar el alma. Por eso dice la palabra, lo cual salid de entre de ellos, salid, dice, de entre de ellos, salid de la mentira, de todo lo que tratan de estorbarte, salid en medio de ellos porque te pueden estar diciendo mentiras. Jesucristo es el único camino, es la verdad y es la vida, es lo que tú y yo vamos a tener después de esta vida, después de esta tribulación que puede haber, porque tú por ser cristiano puedes tener tribulación, puedes estar pidiéndole, ay Dios, quita la epidemia que hay, ay mira, mi familiar está allá, no, déjalo, si es Dios el que está hablando, no es el hombre está sirviendo como un instrumento para que tú puedas reconciliarte con Él, puedas confiar en el Señor, porque dice la palabra en el versículo 18, está diciendo realmente, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, que tú eres su hijo y Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Entonces no tenemos, Él es el único, es espiritual, no es un Padre material, por eso dice la Escritura que hay que nacer de nuevo.
hay que nacer del agua y del Espíritu, que el Espíritu vaya guiando todos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra lengua. Hasta a veces hablamos más de la cuenta y siquiera habláramos de Dios, pero hablamos de otros y sabemos que Dios es el único que nos va a ayudar. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que vivir en comunión con Él, pidiéndole, Señor, guíame, ayúdame, porque Él ha dicho, tú sin mí nada podéis hacer. Usted y yo no podemos hacer nada si Él nos deja, si Él nos abandona, si por Él respiramos, por Él comemos, por Él llega todo, porque Él es el dueño del oro y la plata. El hombre ha puesto su tesoro en las cosas materiales de este mundo, pero lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos la mirada en el cielo, donde Él va a dar cosas sobrenaturales para que tú estés orándole al Señor y tengas experiencias como las tuvo Pablo. Por eso Pablo se sentía que era una persona predilecta y le pedía a Dios que le quitara el aguijón que tenía y le decía a Jesús, solo bástate mi gracia, como quien dice, entrégame todo lo que tienes, si nada es tuyo. Entonces ahí es donde Dios nos está diciendo, no te atormentes, vive en la gracia, confesándole a Dios nuestras debilidades. Y el gozo que siento yo, lo sientes tú, pero tienes que tener al Señor en tu corazón, en medio de cualquier situación. Que Dios te bendiga y siempre queremos que estés orando porque el Señor necesita que estemos en comunión con Él como un hilo que no se desprende de Él. Aleluya. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.